Imaginen por un momento las colinas de Judea, un paisaje de tierra rojiza, olivos centenarios y cielos de un azul intenso. En este escenario atemporal, en las afueras del humilde pueblo de Belén, transcurre la vida de un joven que, para el mundo, es invisible. Se llama David, el octavo y último hijo de Isaí. Mientras sus hermanos mayores aprenden el arte de la guerra o el comercio, a él le ha tocado el trabajo solitario y menospreciado del pastoreo. A los ojos de su familia, es el muchacho del campo. A los ojos de los demás, solo un adolescente de cabello rojizo y piel curtida, más hábil con el arpa que con la espada. Pero Dios, cuya perspectiva trasciende el juicio humano, veía en este joven pastor algo que nadie más podía ver, un corazón valiente, leal y completamente entregado a él. Mientras David componía salmos bajo las estrellas y defendía a sus ovejas de los depredadores, el destino de la nación de Israel pendía de un hilo. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, un hombre elegido por su imponente estatura, se había corrompido por el orgullo. Sus actos de desobediencia, ofreciendo sacrificios que no le correspondían y perdonando a un rey enemigo contra la orden directa de Dios, habían provocado una sentencia divina: el reino le sería arrebatado. Es entonces cuando nuestra historia se traslada a la casa de Isaí, donde llega una figura venerable, el profeta Samuel. Con el peso de la misión de Dios sobre sus hombros, está allí para ungir al próximo rey. Isaí, honrado y nervioso, presenta a sus hijos. El primogénito, Eliab, un hombre alto y de porte militar, impresiona de inmediato a Samuel. Sin duda este es el hombre que el Señor ha elegido, piensa el profeta, pero la voz de Dios corrige su juicio con una lección eterna. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que el hombre las ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno, 7 de los hijos de Isaí desfilan ante el profeta, pero ninguno es el elegido. Perplejo, Samuel se vuelve hacia Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Con cierta vacilación, como si apenas mereciera la pena mencionarlo, Isaí responde: bueno, todavía queda el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas. La orden de Samuel es inmediata y solemne. Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Momentos después, David es traído del campo. Con el rubor del esfuerzo en sus mejillas y una mirada llena de vida, entra en la habitación. No posee la imponente presencia de sus hermanos, pero en él reside algo invisible y poderoso. La voz de Dios confirma a Samuel: este es, levántate y úngelo. Frente a su atónita familia, el joven pastor siente cómo el aceite sagrado, símbolo del Espíritu de Dios, es derramado sobre su cabeza. En ese instante, David, el pastor olvidado, el músico, el último de la fila, es consagrado como el futuro rey de Israel, un hombre destinado a redefinir la historia de su nación. El valle de Ela se ha convertido en un teatro de parálisis y miedo. De un lado, el ejército filisteo, tecnológicamente superior, con sus armas de hierro y su disciplina militar. Al frente, su arma psicológica definitiva, Goliat de Gat. No es solo un hombre alto, es una aberración de la naturaleza, una montaña humana de casi 3 metros, revestido de una armadura de bronce que pesa más que un hombre promedio. Durante 40 días, su vozarrón ha retumbado por el valle, lanzando un desafío que es tanto una burla militar como una blasfemia teológica, insultando no solo a los soldados de Israel, sino al Dios al que adoran. Del otro lado, el ejército del rey Saúl, superado en número y moral, está completamente aterrorizado. Ningún guerrero se atreve a dar un paso al frente. Mientras tanto, David, el rey ungido en secreto,
Es enviado al campamento por su padre con una simple misión: llevar pan y queso a sus hermanos y traer noticias. Es allí donde escucha por primera vez el desafío de Goliat. Pero mientras los demás oyen la voz de un gigante, David oye el insulto de un pagano contra el honor de su Dios. Una indignación santa se enciende en su interior. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, pregunta, su voz una nota de fe discordante en una sinfonía de miedo. Sus palabras audaces llegan hasta la tienda del rey Saúl, quien, desesperado, lo manda a llamar. Saúl lo mira con escepticismo, pero David, lejos de acobardarse, le presenta su currículum. No tiene experiencia militar, pero sí en la protección de su rebaño. Le cuenta cómo ha luchado cuerpo a cuerpo con leones y osos. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, declara con una confianza absoluta, me librará de la mano de este filisteo. Convencido a medias, Saúl intenta equiparlo con su propia armadura, pero a David le resulta pesada e incómoda. Rechaza el acero del rey, optando por las herramientas que conoce. Se dirige a un arroyo cercano y elige 5 piedras lisas, pulidas por el agua. Su arma no sería la espada, sino la honda. Para los soldados de la época, una honda podría parecer un arma primitiva, pero en manos de un pastor experto como David, era un proyectil de largo alcance, capaz de lanzar una piedra con la velocidad y el impacto de una bala. Cuando Goliat ve a este joven pastor acercarse, estalla en carcajadas. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Pero la respuesta de David es una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas en un campo de batalla. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Con un movimiento fluido y practicado miles de veces, David lanza una piedra. El proyectil vuela por el aire con una precisión mortal y se incrusta en la única vulnerabilidad del gigante, su frente. La montaña humana se tambalea y cae con un estruendo que sella el destino de la batalla. David corre, toma la propia espada del gigante y le corta la cabeza. El ejército filisteo, viendo caer a su campeón, huye despavorido. Ese día, un pastor le enseñó a una nación que las batallas de Dios no se ganan con la fuerza humana, sino con una fe audaz en su poder. La victoria sobre Goliat transforma a David en un héroe nacional. Su carisma, habilidad militar y devoción visible lo llevan a la corte real, donde sirve a Saúl. Es aquí donde se forja una amistad legendaria con Jonatán, el hijo del rey. Su conexión es instantánea y profunda, un vínculo de almas gemelas. Jonatán, el príncipe heredero, ve en David no a un rival, sino al elegido de Dios. En un gesto de una humildad asombrosa, se despoja de sus insignias reales, su manto, su espada, su arco, y se las entrega a David, sometiendo simbólicamente su derecho al trono a la voluntad divina. Pero este amor puro contrasta con la creciente oscuridad en el corazón de Saúl. Los cantos de celebración del pueblo. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Se convierten en un veneno para el alma del rey. La admiración se transforma en celos, y los celos en una paranoia asesina. La corte se vuelve un infierno para David. Durante los arrebatos de ira de Saúl, éste le arroja lanzas mientras David toca el arpa para calmarlo. La música que antes lo aliviaba, ahora se convierte en el telón de fondo de intentos de asesinato. Es Jonatán quien se convierte en el escudo de David, arriesgando el favor de su padre para salvar a su amigo. Finalmente, tras una emotiva despedida sellada con un pacto de lealtad eterna, David se ve obligado a huir, convirtiéndose en un fugitivo en la misma tierra que un día gobernaría. Así comienza el período más arduo y formativo de su vida.
Perseguido sin tregua por Saúl, David vive al límite. Su viaje lo lleva a lugares desesperados. Se refugia con los sacerdotes de Nob, donde, por necesidad, come del pan sagrado. Huye a la ciudad filistea de Gat, el hogar de Goliat, donde debe fingir locura para salvar su vida. La noticia de que Saúl ha masacrado a los sacerdotes por ayudarlo le causa un dolor inmenso, enseñándole el terrible costo de ser el ungido de Dios en un mundo hostil. Finalmente, encuentra refugio en la cueva de Adulam, una fortaleza natural de piedra caliza, y es aquí, en la oscuridad y el aislamiento, donde ocurre un milagro de liderazgo. David se convierte en un imán para los marginados de Israel, no soldados de élite, sino hombres cuyas vidas habían sido rotas por la deuda, agriados por la injusticia, con la mirada endurecida por la desesperación. Este improbable grupo de 400 parias se convierte en su ejército personal, y David, el fugitivo, los transforma. Les da un propósito, una causa y una dignidad que la sociedad les había negado, forjando a partir de hombres quebrantados a los que la historia recordaría como los valientes de David. El desierto de Judea, un lugar de una belleza austera y un peligro constante, se convierte en su santuario y su sala de entrenamiento. Cada elemento de este paisaje implacable se convierte en una lección espiritual. El sol abrasador le enseña sobre la anhelada sombra del Altísimo. La roca árida de la que en ocasiones brota agua se convierte en una metáfora de Dios, su roca de salvación. Su sufrimiento, en lugar de silenciarlo, le da una voz poética inigualable. Compone salmos, que son a la vez el diario de un fugitivo y el himnario de una nación, transformando la aridez del desierto en un manantial de adoración. En 2 ocasiones, la providencia divina le entrega a su perseguidor en sus manos. En la oscuridad de una cueva en Engedi, sus hombres susurran con fervor: «Este es el día. Dios te ha entregado a tu enemigo». Ven a Saúl, vulnerable, solo, pero David, en un acto de increíble autocontrol y reverencia por la unción de Dios, se niega. «No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor», declara. En lugar de tomar una vida, corta sigilosamente un trozo del manto del rey, usando más tarde la evidencia no para jactarse, sino para gritar su inocencia a través del cañón, apelando a la conciencia de un rey atormentado. Este acto revela el núcleo de su carácter. Un hombre que confía en que Dios le dará el trono en su tiempo y a su manera, sin necesidad de manchar sus manos con el asesinato o la traición. Tras la trágica muerte de Saúl y Jonatán en batalla, el tortuoso camino de la espera llega a su fin. David es primero ungido rey sobre Judá, y después de 7 años de paciente gobierno y una dolorosa guerra civil, finalmente es aclamado como rey sobre todo Israel. Su primera gran acción es una obra de genio militar y político. Conquista la inexpugnable fortaleza de Jebús. Los habitantes se habían burlado de él diciendo: «Hasta los ciegos y los cojos pueden defenderla». Pero David la toma y la renombra como Jerusalén, la ciudad de David, estableciéndola como la capital neutral y eterna de la nación. Con una celebración jubilosa que sacude la ciudad, trae el Arca del Pacto, el símbolo sagrado de la presencia de Dios. Y en un acto que escandaliza a la realeza pero deleita a Dios, el rey se despoja de su manto y danza con todas sus fuerzas, demostrando que su mayor título siempre sería el de adorador. Bajo su liderazgo, Israel vive su edad de oro. Es un rey justo, un brillante estratega militar y un hombre de una compasión sorprendente que honra su pacto con Jonatán al cuidar de su hijo lisiado, Mefiboset, como si fuera de su propia sangre. Pero la historia de David es una lección trágicamente humana sobre el peligro de la paz y el poder.
En la cima de su gloria, en una tarde de ocio mientras sus ejércitos luchaban, el rey que había vencido a gigantes, ejércitos y a la desesperación, no pudo vencerse a sí mismo. Desde la terraza de su palacio, su mirada cae sobre Betsabé. La lujuria lo consume, y en una noche el adultero borra al adorador. Cuando Betsabé queda embarazada, el pecado inicial de David se metastatiza en una red de engaños, que culmina en el acto más oscuro de su vida. El asesinato a sangre fría de Urías, un hombre de honor y lealtad intachable, traicionado por el mismo rey al que servía. David llega a escribir la sentencia de muerte de Urías y se la entrega en mano al propio soldado para que la lleve a su destino, una imagen escalofriante de la depravación de su pecado. David cree haber enterrado su secreto bajo la tierra de una tumba y el velo de un nuevo matrimonio. Pero el Dios que ve el corazón envía al profeta Natán con una parábola devastadora sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. Natán construye una trampa perfecta para la conciencia del rey. Lleno de furia, David declara que tal hombre merece la muerte. Es entonces cuando Natán le asesta el golpe final. Sus palabras resuenan como un trueno en la corte. Tú eres ese hombre. El orgullo de David se hace añicos. No hay excusas, solo un reconocimiento que brota de un alma rota. He pecado contra el Señor. El dolor de esa caída da a luz el Salmo 51, la autopsia de un alma arrepentida, una oración que se ha convertido en el refugio de pecadores durante milenios. Pide a Dios no solo perdón, sino una cirugía a corazón abierto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios lo perdona, pero las consecuencias son terribles e inevitables. La espada que David usó contra Urías entra en su propia familia, desencadenando una espiral infernal de incesto, asesinato y finalmente una devastadora guerra civil liderada por su amado y carismático hijo, Absalón. El gran rey, el conquistador de Jerusalén, se ve obligado a huir de su propia capital, caminando descalzo y llorando por el Monte de los Olivos, un eco trágico de su entrada triunfal con el arca. El dolor de David, al enterarse de la muerte de Absalón, revela la herida más profunda de su vida, la de un padre cosechando la amarga siembra de su pecado. Al final de sus días, David es un hombre que ha conocido las cumbres más altas de la gloria y las profundidades más oscuras del fracaso. Sin embargo, a través de todo, nunca pierde su título de un hombre conforme al corazón de Dios. No por ser perfecto, sino porque la dirección de su vida, su brújula interna, aunque a veces giraba violentamente por las tormentas de sus pasiones, siempre volvía a encontrar su norte en Dios. Su vida fue una búsqueda incesante de aquel a quien amaba. Dios estableció con él un pacto eterno, que de su linaje nacería un rey cuyo reino no tendría fin. David murió aferrado a esa promesa, una promesa cumplida en su descendiente más grande, Jesucristo. Su legado no es el de un santo impecable, sino el de un pecador redimido, un pastor rey cuya vida es un testimonio eterno de que Dios no busca la perfección, sino un corazón quebrantado y dispuesto a seguirlo en cada estación de la vida.